Listo, mis hermanos. Vamos a comenzar con los que estemos porque ya es pasadita a las 10, toca ser puntuales. Bueno, ustedes son los puntuales, entonces toca comenzar puntual. Tal vez algunos no están, sí, por eso también hay poquitos. Los Rogers están unos en Villa de Leyva, otros invitados a Aposento Alto Norte. Pero hay otros, hay varios que no vemos hoy, pero bueno, estarán llegando, Dios mediante. Entonces, me alegra verlos, mis hermanos. Vamos a comenzar entonces en oración. Señor, cada día, así como todo lo que tú creas, Señor, es para tu gloria. Todo es creado para ti y por medio de ti, Señor. Padre, gracias por tu misericordia que nos permite estar delante de ti, Señor. Esa misericordia en la que se pagaron nuestros pecados allí en la cruz, que fue nuestro Señor Jesús quien nos hace hoy santos delante de ti, aceptados, Señor. Por eso podemos venir delante de ti en alabanzas, en oraciones, sabiendo que tú las vas a escuchar, y rogamos que sean de agrado para ti. Dispón nuestros corazones, Señor, nuestras conciencias, que pongamos las cargas, el pecado delante tuyo, Señor. Que podamos disfrutar en esta mañana sin ningún estorbo de tu presencia, Señor. Especialmente hoy que podemos hacerlo como iglesia, congregación, Señor. De juntos exaltar tu nombre, exaltar el nombre de nuestro Señor Jesús. Y en su nombre ponemos este culto delante tuyo. Amén. Listo, mis hermanos, para comenzar quiero que me acompañen a Salmo 67. El Salmo 67 dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. En esta mañana el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Cada mañana es nueva su misericordia. Para que sea conocido en la tierra tu camino. Ahorita vamos a escuchar la predicación. Como el camino, la palabra del Señor es enseñada en la tierra, al otro lado del charco, como dicen por ahí, al otro lado de Israel, hasta Colombia, hasta América ha llegado su palabra. En todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben, y eso venimos a hacer esta mañana. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarán los pueblos con equidad, y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Quiero volver a leer del 3 al 5. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Qué gozo hacerlo. Es un grupito, digamos, pequeño, pero qué gozo hacerlo y saber que a esta hora, por lo menos en muchos países, en Colombia, muchos están alabando al Señor. Que todos los pueblos le alaben. Y bueno, y antes de eso también vamos a comenzar leyendo su palabra o con la predicación. Y para eso vamos a pedirle al Señor que el Señor Él nos ve santos, ¿sí? Pero también está la santificación, ¿sí? Que el Señor nos ayude a vivir de una vida santa, a cada vez crecer espiritualmente. Las luchas no faltan, el pecado a veces estorba bastante, no sé, hay tantas cosas a veces en nuestro corazón. Y es tu palabra, es tu Espíritu Santo el que nos va renovando y que nos va haciendo, es la obra de Dios, ¿no? Nos va haciendo un producto de su obra cada vez más y más refinado. Por eso vamos a cantar, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y a tu piedad. Porque queremos adorar con nuestras vidas y unas vidas con una conciencia limpia. Con gozo, con una buena relación con el Señor. Y así que pedimos al Señor que Él nos haga cada vez más como ese perfume
como un olor fragante delante de Él, aunque Él nos ve así por medio de su Hijo, pero que en nuestras vidas también esto se refleje. Entonces, y pongámonos de pie, mis hermanos, y vamos a cantar Perfume a tus pies. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar, he probado y quiero más. Quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar, he probado y quiero más. No me quiero conformar, he probado y quiero más. Quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. En mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. ¿Podemos sentarnos, hermanos? Una vez más, buenos días a los que llegaron hace poco. Y no sé, y en esta canción yo creo que yo muy seguido le digo al Señor, Señor, quiero, necesito enamorarme más de ti, porque a veces pienso que falta, ¿sí? Pero como leíamos, bueno, su palabra es la que nos transforma también. Aquí otra vez en el Salmo 67, en el versículo 1 y 2, me acordaba en la segunda parte, dice, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y eso me acuerda a quién en la Biblia, a Moisés. Sí, su rostro resplandecía. ¿Y cómo es que resplandece el rostro de Moisés? Porque estaba en la presencia del Señor. ¿Cómo va a resplandecer nuestro rostro? Aquí hablando obviamente espiritualmente, en la presencia del Señor, en nuestro quehacer, nuestro día a día, apartando tiempo con Él, que a veces podemos fallar en esa disciplina,
pero también juntos, que estemos delante de su presencia, en su palabra. Y Moisés hablaba con Dios y el Señor le enseñaba y él cuando sale del monte su rostro alumbraba. Que sea ese el propósito de esta mañana con su palabra. También para que sean conocidos, versículo 2, para que sean conocidos en la tierra tu camino, que se predique aquí en Orquídeas, en Bogotá, en Colombia, en Latinoamérica, en América, en todas las naciones, tu salvación. Queremos, saludar también a nuestro hermano Jaime y su esposita. Entonces, bienvenidos, nos alegra que en el día de hoy nos estén visitando. Y vamos a comenzar con la predicación. Entonces vamos a orar por ella. Señor, te necesitamos, Señor, y gracias porque es tu obra, Señor, no es la nuestra. Debemos esforzarnos en la gracia, pero aún así tú también obras en nosotros. Gracias por tu palabra, gracias por esta oportunidad de poder aprender algo, Señor, de ti, de quién eres tú, de lo que tú quieres para nosotros. Así como rogamos que tu Espíritu Santo sea guiando las palabras, la predicación de nuestro hermano Jaime, que así también tú, por medio de tu Espíritu, tocando nuestros corazones, primero para que estemos atentos al tesoro de tu palabra, hambrientos de ella, y que también la guardemos y la atesoremos y la usemos en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de tu Hijo, amén. Invitamos a nuestro hermano. Bueno, hermanos, muy buenos días. Y si hay visitantes, buenos días también, bienvenidos. No los conozco a todos, a muchos hacía rato no los veía, otros ya casados con hijos. Entonces, excelente por la bendición del Señor. Y bueno, qué bueno también por el lugar. Ya habíamos estado aquí con la vid el sábado. Pero qué bueno, realmente qué bueno es el Señor al permitir que, ustedes como iglesia puedan tener también este lugar para congregarse, para estar juntos. Eso realmente es algo que debemos reconocer delante del Señor, darle gracias siempre, porque no son tiempos fáciles para la iglesia y mucho menos cuando la iglesia está encerrada en la casa. Entonces es mucho más difícil, más complicado, pero qué bueno por el Señor y lo que pone en medio nuestro. Entonces, mis hermanos, ustedes están estudiando los domingos el Evangelio de Marcos. Muy bien. Entonces, vamos a continuar hoy con Marcos capítulo 11, del 20 al 26. Vamos a ver algo de la introducción y por qué el Señor nos toca este tema para llevarnos a una serie de preguntas que son muy importantes, que allí eran muy importantes también para su equipo de discípulos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos tenían que mirar cuál era la intención de cada pregunta. Y creo que eso en el día de hoy, para nosotros como iglesia, nos sirve grandemente. Y es cuando llegamos aquí, ¿con qué objetivo, realmente con qué objetivo estamos? ¿Cuál es la razón para venir a este lugar? ¿Cuáles son las inquietudes que tenemos reales delante del Señor? ¿Qué queremos en nuestro corazón realmente preguntarle a Él y de esa manera mostrarle también nuestra obediencia? Entonces, Marcos capítulo 11, versículos 20 al 26, dice así. ¿Todos lo tienen? Muy bien, ya veo que la mayoría son jóvenes. Si alguien no tiene Biblia, la puede pedir prestada para que veamos que el texto que estamos leyendo pues está allí, que está escrito, que es algo que podemos referenciar y que es muy importante siempre que el que se pare aquí al frente delante de ustedes pues lo hacemos con temor y temblor, pero también queremos saber, los que están al frente, si es palabra del Señor, qué es lo que está diciendo, qué es lo que nos está enseñando y cuál es la aplicación para hoy. Entonces dice versículo 11, 20 al 26:
Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces, encontramos al Señor. Recuerden que el Evangelio de Marcos es un evangelio rápido. Marcos nos está contando todo apresuradamente. Es el evangelio más corto, 16 capítulos. Él tiene que hablar muy rápido, escribir muy rápido para que todo quede en ese caso comprendido, pero para que alcance a decir absolutamente todo lo que tiene que decir. Entonces aquí nos empieza a hablar Marcos con la maldición de la higuera, ¿cierto? Encuentran una higuera que ya está seca, y es cuando Pedro, que es el más pilo del grupo, ¿cierto? Venga, la higuera que pasamos ayer, que estaba frondosa, verde, deliciosa, mire, está seca en un día. O sea, era tal el asombro que lo que había transcurrido ya se había secado la higuera. Entonces, para que podamos entender un poco cuál es la razón, tenemos que devolvernos desde el principio, ¿cierto? El capítulo 11, no sé si ya lo vieron todo el capítulo 11 o al principio, pero el Señor está llegando allí a Jerusalén. Es la última semana, en cierta forma. El capítulo 11 es lo que nosotros vemos como el Domingo de Ramos, ¿cierto? El Domingo de Ramos, la entrada triunfal allí a Jerusalén, toda la gente agolpada, miles y miles de judíos esperando celebrar la Pascua. Entonces, que eso lo tengamos en nuestra cabeza y que no se nos olvide para todo el contexto que vamos a mirar. Entonces, el Señor está allí, versículo 1. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betsabé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos. Entonces, desde el versículo 1 están llegando ya a Jerusalén, ¿cierto? Están llegando. Dice más adelante el versículo 11. Y entró Jesús en Jerusalén, ¿cierto? Ya está entrando el Señor en Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Entonces, aquí quiero introducir, y es, el Señor Jesús llegó antes, ¿cierto? Llegó antes. Al otro día, el lunes, iban a comenzar todos los festejos. Pero ¿qué fue lo que hizo el Señor? Fue hasta Jerusalén, se acercó al templo y le echó un ojo a todo. No sé, si el Señor viene, todos, yo creo, ojalá así sea, creemos que el Señor está en medio de nosotros como iglesia, ¿cierto? Entonces el Señor fue el primero que llegó esta mañana y empezó a echar ojo. ¿Qué está pasando en este lugar? Eso es lo que nos dice Marcos. Entró y empezó a mirar en el templo. Quiero mirar, quiero ver, quiero observar todo lo que está pasando. No dijo nada y se fue, ¿cierto? Ese es el versículo 11 allí. Y viendo de lejos, al día siguiente, estamos hablando del domingo en la noche, ahora el lunes, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Seguramente madrugaron, ¿cierto? Estaba no tan cerca, lejos. Yo vengo desde la 80 con Cali, hasta aquí. Hoy no es tan lejos, ¿cierto? Hoy no es tan lejos. Hay otros días en los que es muy lejos. ¿A qué hora saldría el Señor? Yo traté de salir 9 en punto para poder llegar puntual aquí. ¿A qué hora saldría el Señor para ir al templo bien temprano para no llegar tarde, ¿cierto? Seguramente eso era lo que el Señor estaba mirando el día anterior. Fijó qué era lo que estaba pasando. Todo está organizado, todo está preparado. Los ritos y los rituales están listos para hacer. Pero el Señor llegó temprano. Claro, ellos tenían hambre, no habían comido.
Tenían hambre, esa era su primera necesidad. Entonces Jesús dijo a la higuera, porque versículo 13, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella higos, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de los higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y Pedro estaba atento. Entonces, para que podamos entender un poco acerca de lo que es la higuera, ¿saben cuál es la higuera? ¿Han comido higos? Son las brevas. Eso es lo que conocemos aquí, las brevas. La mata de brevas es la misma mata de higuera. Y la higuera o el brevo, para llevarlo a nuestro contexto, era muy, muy apetecido allí en Israel. Era una de las plantas más fructíferas. Le llamaban el pan de los pobres. ¿Por qué? Porque en cualquier lado había matas de brevos, ¿cierto? Y en cualquier lado podían comerla. Nadie decía, esto es mío, nadie lo coja. No, eran las brevas tan deliciosas, ¿cierto? Es uno de los pocos bocadillos y postres que van a prevalecer. Ya a los jóvenes no les gusta comer brevas con arequipe y bocadillo, ya no lo hacen. Nosotros sí, nos sigue gustando, pero allí en Israel realmente era muy importante esta mata. Querían comer las brevas y el Señor tenía hambre y los discípulos y se acercan allí cuando ven que era una mata grande, esplendorosa, llena de hojas. ¡Wow! O sea, uno desde lejos seguramente, no sé si ustedes camino a la iglesia un domingo en la mañana no alcanzaron a desayunar y pasan por una panadería. Yo no sé si ustedes sentirían lo mismo que yo, pero como un hueco en el estómago y ¿será que alcanzamos a parar por un pan? ¿Será? Y a veces toca seguir derecho para no llegar tarde, pero eso fue lo que pasó con los discípulos. Vieron esta mata y dijeron, comida, desayunamos hoy. Pero cuando llegaron, no había nada, solo hojas. Pero claro, Marcos dice, es que no era tiempo de la cosecha. No, mis hermanos, ¿por qué? Resulta que la cosecha de las brevas era más o menos entre septiembre y octubre. Estamos en la semana de Pascua, más o menos abril. Bueno, todavía no deberían haber brevas, pero algo se les olvidaba, y es que siempre de la cosecha anterior quedaban algunas brevitas por allí, chiquitas, y a medida que iba pasando el tiempo crecían, y deberían haber brevas. Sí deberían haber. ¿Qué era lo que mostraba el árbol de brevas? Que si era abril y no tenía ni lo que le quedó de la vez pasada, cuando llegara septiembre y octubre, esa mata no iba a tener nada, ni una sola brevita, no iba a tener fruto. Cuando llega allí el Señor dice, debe haber fruto. Y maldijo la higuera. ¿Por qué? Porque inutiliza la tierra. Porque si está en esta tierra es para dar fruto. Y si no, ¿para qué sirve? No debería estar. Y el Señor la maldijo y siguieron derecho. ¿Qué tal si sí alcanzan a parar a comprar el pan, no? Olor a delicioso. Y tienen el pan, un pan, esos rollitos, esos croissants, ¿cierto? Y lo colocan en su mano. Y con esa hambre, y ustedes le mandan el bocado y es hueco. Puro hueco, solo aire. No sé si les ha pasado, pero uno mete el mordisco y solamente el pedacito que mordió es como lo más rico, porque el resto es un hueco. Qué decepción realmente le provoca a uno de volverse a la panadería y decir, cámbieme ese pan. Pues eso fue lo que pasó, para que lo entendamos nosotros. Eso fue lo que sucedió. Teniendo hambre podían comer brevas, y la breva, el árbol de brevo, la higuera, no tenía brevos. Ahora sí encontramos el versículo 20. Cuando volvieron a pasar, ahora estamos hablando del día martes, ¿cierto? El lunes maldijo la higuera, y el martes cuando volvieron a pasar, la higuera estaba seca. ¿Algo pasó? ¿Qué le pasó en la noche a la higuera? ¿Qué sucedió? Se secó la higuera. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasaría con la higuera? ¿Qué pasa con nuestras vidas, hermanos? Que pudiendo dar fruto no lo damos. ¿Cuánto hace, mis hermanos, que conocemos del Señor?
¿Cuánto hace que el Señor salvó mi vida? ¿Cuánto hace que yo estoy diciendo que soy creyente y no hay fruto en mi vida? ¿Qué está pasando entonces en su iglesia? Y si el Señor entró hoy aquí a las 10 de la mañana a ver su iglesia, ¿qué encontró? Espero, mis hermanos, que encuentre buen fruto y que diga, bueno, ahorita tiene todavía fruto pequeño, pero en 3 meses va a dar harto fruto. En 1 año esto va a ser espectacular. Y eso creemos, mis hermanos, lo creemos. Que el Señor realmente bendice, porque eso era lo que los judíos entendían de la higuera. ¿Recuerdan? Cuando el Señor les prometió al pueblo de Israel allí esa tierra que fluye leche y miel, les habla de las brevas. Allí van a tener mucho. Siempre para el pueblo, cuando hablaba de las brevas, de la higuera, hablaba de prosperidad, de bendición. El Señor va a bendecir. Pero, Habacuc, aun cuando la higuera no florezca, ¿cierto? Aun cuando las brevas no den brevas, en todo dice, ¿yo qué? Me regocijaré en el Señor. Yo confiaré en Él. Eso será verdad, mis hermanos, porque es que nosotros a veces como pastores nos acercamos a la iglesia, la miramos y no damos ni un peso por lo que está al frente nuestro. Pero el Señor tiene una visión diferente. Allí el Señor sabía que esta mata no iba a dar brevas. Y el Señor inmediatamente la maldijo. Y por eso la sorpresa. Pero más sorpresa cuando el Señor les sigue contestando. Y es cuando oren. Pero espérame, Señor, no estamos hablando de la bendición ni la maldición. No estamos hablando de las brevas y no estamos hablando de lo que pasó. Pero el Señor eso les introdujo. ¿Quieren saber realmente lo que es bendición? ¿Quieren saber realmente lo que es la fe? ¿Quieren saber realmente lo que es pedir y se os dará? ¿Quieren saber lo que tienen que hacer? Tened fe. Tengan fe. Si tienen fe, le dirán a este monte, muévase, y el monte se mueve. Eso quiere decir que nosotros debemos estar moviendo los montes todos los días. No, ¿cierto? No era eso. Pero sí es que tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos situaciones que son más grandes que nosotros. Y lo que hacemos es, Señor, por favor, quítame este problema. Señor, te equivocaste, este problema no debería ser. Señor, el COVID, terrible el COVID. Señor, ¿por qué me dio? ¿Por qué me va a dar? Que Señor, que no me dé. Señor, ¿por qué estoy en esta situación? Y vemos esa montaña tan grande que no tenemos fe para mover esa montaña. Eso era lo que estaba diciéndoles el Señor en este pasaje. Tengan fe, crean realmente, porque cuando ustedes pidan como conviene, dice más adelante en Santiago. Pidan conforme a la voluntad del Señor, no conforme a sus propósitos. Veamos y entendamos que el propósito del Señor con esta congregación no es solo con ustedes. Es con los que están alrededor, con sus familias. Es ahí, mis hermanos, donde está el fruto. ¿Cuánto tiempo lleva de creyente y cuántos creyentes realmente por medio de su testimonio han llegado a conocer del Señor? Pero si solamente me estoy preocupando porque pobrecito yo no tengo nada para comer, pues ahí me voy a quedar y esa montaña va a ser cada vez más grande e imposible de mover. Cuando estés orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone y vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros perdonáis, tampoco vuestro Padre, no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Queremos cambios? ¿Queremos fruto? ¿Cómo estamos viviendo en el Señor? ¿Cómo es nuestra fe? ¿Estamos dando fruto? ¿O por eso nuestra vida está cada vez más como la higuera estéril? Porque pedimos es para nosotros, pedimos conforme a nuestros propios deseos. Debemos pedir con fe, creyendo que cuando lo pedimos, lo recibimos. ¿Cuántos de ustedes han orado para que esta iglesia se reafirme y se establezca nuevamente? Espero que muchos, porque si es la voluntad del Señor, esta iglesia prosperará. Eso es lo que va a pasar. Pero si no tienen fe,
si ustedes mismos no creen en el poder de Dios a través de ustedes, decimos nosotros, o dice el mundo, cierre y vámonos. Cierre. Esto no va a funcionar. Por eso la sorpresa de Pedro cuando llega y ve, oiga, de un día para otro. No pasó. Pasaron 2 años para que muchas de las iglesias del Señor se redujeran en un 60 y 70%. Eso es increíble. ¿Cómo un COVID pudo hacer eso? Pero ¿saben qué? Preferimos quedarnos en casa esperando a que nos manden la grabación. Mis hermanos, qué triste. Qué triste. Tengamos fe, y fe realmente fuerte que pueda mover, fe que nos reafirme, dice más adelante Pablo. Fe que realmente nos esté mostrando la voluntad del Señor y que nuestra situación sea diferente a la de la higuera. Eso queremos, eso anhelamos. Y así como el pueblo de Israel era comparado con la higuera, nosotros como parte del pueblo de Dios, como su iglesia, ¿qué estamos haciendo? ¿En qué terreno estamos? Y si estamos, en este caso, dando fruto o no. Nuevamente, ¿qué si el Señor tiene hambre y encuentra una panadería con pan hueco? Qué triste. Cuando Él viene aquí a su iglesia cada domingo, mis hermanos, ¿qué ve? Y yo no estoy hablando de la cantidad, que también es importante, pero en cada uno de ustedes, ¿qué les motiva a seguir al Señor? ¿Qué les motiva a seguir creciendo? ¿Qué les motiva, mis hermanos, tener responsabilidades activas dentro de la congregación para continuar? Eso realmente era lo importante. Entonces, los judíos tenían todo listo. El Señor se dio cuenta el día anterior. Todo estaba listo. Las sillas bien puestas, micrófono calibrado, la cámara puesta, todo listo. Pero, ¿y qué va a pasar cuando llegue la gente? Porque ¿sabe lo que iba a hacer este pueblo? En unos días iban a entregar al Señor Jesucristo a morir en la cruz. Iban a matar a su Mesías. Y por eso iba a haber maldición sobre el pueblo. Año 70, destrucción total del pueblo y del templo que ellos adoraban. Se demoró más que con la higuera. Pero este pueblo, de labios me honra, dijo el Señor, de labios. Podemos tener iglesias más grandes, mejores asientos, una mejor cámara, un mejor grupo de música, ¿cierto? El mejor predicador, traigámoslo. Pero si son solo hojas, si no está la palabra del Señor presente, ¿de qué sirve? No va a haber crecimiento, no lo va a haber. Esta tierra en la que ustedes han sido puestos es la que los debe hacer prosperar, crecer. Eso es lo que dice el Señor en esta mañana para ustedes como iglesia. Y continuamos, porque ahora se nos vienen unas preguntas, una serie de preguntas que todos tenían. Bueno, Señor, pues, lo que tú dices es impresionante, tú tienes autoridad. Eso es, cada vez que tú hablas como que yo entiendo, Señor. Quiero hacerte una pregunta, ¿cierto? Y ahora nos vamos a capítulo 12. Versículos 13 en adelante. Capítulo 12, versículos 13 en adelante. Dice: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Viendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Eso es una introducción impresionante. Cuando a uno como predicador le dicen: uy, esa predicación, el texto, la introducción, ¡guau! ¿Y qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué preguntas tenemos para el Señor? ¿Qué preguntas hay?
¿Puedo bailar? ¿Puedo fumar? ¿Puedo tener una novia inconversa? ¿Puedo divorciarme? ¿Puedo creer en Dios y no hacerle caso? ¿Un no creyente puede obedecer al Señor? ¿Y qué de la eutanasia? Más cerquita. Bueno, ¿y el aborto? ¿Qué pasa con el aborto? Esas son preguntas que tenemos, ¿cierto? Preguntas reales hoy en día. Preguntas que nos hacemos nosotros. Preguntas que queremos resolver y que seguramente quisiéramos que el Señor las resuelva. Queremos preguntarle claramente. Queremos preguntarle al Señor qué es lo que Él quiere para con nuestra vida. Señor, ¿esta es la mujer idónea para mí, Señor? Señor, ¿este es el trabajo que yo debo aceptar? ¿Y saben qué? El Señor quiere contestar las preguntas, pero lo más importante es ¿cuál es la intención de tus preguntas? ¿Estás preguntando si es pecado o no pecado fumar para seguir fumando? ¿Estás preguntando si el yugo desigual es yugo desigual para continuar con tu novio o tu novia inconversa? ¿Cuál es la pregunta? Porque eso fue lo que pasó aquí. Porque ellos, como no tenían fruto, y esa fue la introducción, ellos no podían entender cuál era la verdad de las Escrituras. El Señor se lo recuerda más adelante. ¿Qué de nosotros? ¿Creemos en las Escrituras? ¿Creemos en su palabra? ¿Creemos que allí está la palabra del Señor? ¿O creemos lo que Satanás le dijo a Eva? Ustedes serán como Dios. Yo creo que Dios dice que el yugo desigual es desigual, pero yo creo que no. Yo creo que debería usar velo, pero yo creo que no. Yo creo que el hombre y la mujer, pero yo creo que no. Entonces siempre queremos colocar mi posición sobre lo que Dios dice. Ese es el problema, mis hermanos. Ese es el problema. Cuando preguntas, ¿quieres preguntar para hacer caso? Mejor no preguntes. Haz caso. Pierdes el tiempo. Pierdes el tiempo. Entonces, después de que alaban al Señor, de que lo adulan y le dicen, uy, tú eres muy bueno, maestro, y tú eres el mejor, y así llegan personas con nosotros. No, Jaime, mire, yo vengo con usted porque yo sé que el Señor lo usa grandemente y yo sé que lo que usted dice es verdad y que se afirma en las Escrituras. ¿Cierto que yo puedo tener una novia inconversa? ¿Cierto que sí? Quieren que les respondamos lo que ellos quieren. Pues eso no funciona con el Señor, así no funciona, ¿cierto? Y es aquí donde empieza la primera pregunta, y una pregunta sencilla, ¿cierto? Dice, versículos de la mitad del 14, dice, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? ¿Podemos votar o no podemos votar? ¿Votamos o no votamos? ¿Y qué del aborto? ¿Lo aprobamos o no lo aprobamos? ¿Y qué de la eutanasia? ¿Aprobamos la eutanasia o no la aprobamos? Esa era la pregunta. Tenemos que pagar tributo, ¿cierto? Todos dicen que sí, tenemos que pagar impuestos. Así no nos guste, estamos en Colombia y en Colombia pagamos impuestos. Si no quiere pagar impuestos, no tenga nada, ¿cierto? Ese es el punto. Si no tiene nada, tranquilo, no paga impuestos. Pero si tiene carro, paga impuesto. Si tiene casa, paga impuesto. Si gana un sueldo, paga impuesto. ¿Debemos o no pagar impuestos? ¿Qué querían que el Señor respondiera? Y después de que alaban al Señor y le dicen todas aquellas cosas especiales, entonces había algo especial con esta pregunta. Y había un contexto, ¿cierto? ¿Recuerdan? Semana de la Pascua, miles de judíos llegando allí, celebraban la Pascua, ¿cierto? Celebraban la Pascua, era lo que estaban celebrando. Y increíblemente, los fariseos y los saduceos y los herodianos se detestaban. Ellos no se podían, si venía un saduceo por una esquina, el fariseo por la otra, se cambiaban de andén. Pero aquí encontraron
una oportunidad para unirse contra el hombre al que odiaban, al que le tenían miedo por sus enseñanzas, lo que ellos estaban diciendo. Oh, tú enseñas muy bien y el pueblo te escucha. Pero, a ver, Señor, ¿debo pagar el impuesto o no lo debo pagar? ¿Debo hacerlo o no debo hacerlo? Porque, ojo, estamos subyugados por Roma, pobrecitos nosotros, subyugados por Roma. Y los herodianos, poniendo cuidado, ¿cuál será la respuesta del Señor? ¿Cuál es la respuesta que esperan a alguien a favor del aborto que nosotros demos en contra? Cuando ellos nos preguntan, saben que estamos en contra, pero quieren que de mi boca salga para poder tener algo para condenarme. Eso es lo que están haciendo. Por eso les decía al principio, que nuestra intención de preguntas al Señor sean realmente como las de Nicodemo. ¿Qué debo hacer para nacer de nuevo? Eso eran preguntas reales que afectaban su vida, su corazón, su testimonio, su vida en adelante. Entonces, había algo especial en este día. Todos los judíos creyentes que estaban allí debían pagar un impuesto. ¿Cuál impuesto? Un impuesto que costaba un denario. Un denario es un sueldo diario, ¿cierto? Un sueldo diario. Y solamente se pagaba cada año. La pregunta era, ¿por cantidad de plata? La respuesta es no, mis hermanos, no era por plata. Muchos de nosotros quisiéramos pagar de impuestos un salario diario. Muchos. Pero no es así, no es la plata. ¿Qué era la intención? La intención era que el Señor aprobara que si yo pago impuestos es porque yo admito que estoy subyugado por el pueblo romano. Y que si el pueblo romano es el que me manda, yo tengo que obedecerle, pues debo pagarle tributo. Y los descendientes de Moisés y de Abraham y de ellos, ¿qué iban a decir? O sea que usted admite que Herodes es más grande que Moisés. Por eso dice que paguemos impuesto. ¿Qué respondemos? Igual ante la pregunta, ¿debo divorciarme? ¿Me puedo divorciar? ¿Puedo fumar? ¿Puedo bailar? ¿Puedo ir al cine? Quieren escuchar una respuesta y a veces como que empezamos, ¿qué le respondo? ¿Qué le digo? ¿Qué hago? Y tenemos que pedir la sabiduría del Señor. Porque el Señor, ¿qué le dice? ¿Saben qué? El problema de ustedes no es pagar el impuesto. El problema de ustedes es que no se quieren ni someter a Dios, ni someterse al pueblo romano. El problema de ustedes es que no entienden que las autoridades son puestas por Dios, que debemos respetarlas, que debemos pagar los impuestos y aún siendo creyentes debemos y podemos votar. ¿Ustedes no entienden eso? Les decía allí. No lo entienden. ¿Quieren entenderlo más fácil? Tráiganme una moneda, ¿cierto? Eso fue lo que les dijo el Señor. Tráiganme entonces ustedes una moneda. Mas él percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que vea. ¿Quieren probarme? Está bien. Una moneda. Si en las monedas que ustedes tienen dice República de Colombia, quieren decir que ustedes están en Colombia y que deben pagar impuestos. Punto, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo. ¿No quieren pagar impuestos en Colombia? Váyanse para Venezuela. ¿No quieren pagar impuestos en Venezuela? Pues para el Ecuador. A ver en cuál país no les cobran. Pero si usted saca un billete de 1,000 pesos allí en Ecuador, ¿para qué le sirve? Para nada. ¿Quieren pagar impuestos? Deben tener el dinero de ese lugar. Préstenme una moneda romana, préstenmela. Le alcanzaron la moneda y por una cara estaba Tiberio César. Y tengo aquí la inscripción que decía: Emperador Tiberio, hijo del divino Augusto. Eso decía la moneda. Claro, por eso la detestaban, por eso no querían pagar tributo, porque ellos con esa moneda estaban diciendo: yo creo que el emperador era hijo divino de Augusto, el Dios, el Dios. ¿Y qué dice al reverso? Al reverso decía: Emperador Tiberio como hijo de Dios y Augusto.
Claro, las monedas no les gustaba. No les gustaba. Entonces ellos la pregunta no la hacían solamente por plata, es que no querían hacerlo, pero querían tentar al Señor para que Él tomara una posición y decir, no, al aborto en contra, no, al aborto bueno, si es violación y si es... Quieren que tomemos una posición, mis hermanos, y si no tomamos una posición como iglesia, como hijos de Dios, entonces estamos perdidos en lo que digamos, perdidos. Ellos querían que pasara algo así como el 20 de julio, ¿cierto? De 1810. ¿Recuerdan la opción, el buen ejemplo del florero? Se rompió un florero. ¿El florero era importante? No, no era importante. ¿La moneda era importante? No era importante. Pero si desperdiciáis estos momentos de efervescencia y calor, antes de 10 días estaréis. Y todo el mundo se revoltó. ¿Qué quería hacer allí entonces los herodianos y los fariseos? Querían hacer una revuelta. Quería que todo fuera esto un desorden. No querían saber qué quería el Señor. Ellos querían y tenían muy claro lo que ellos querían. Año 6 después de Cristo. Hubo una revuelta, grande revuelta. Murieron muchos judíos. Año 66 después de Cristo, volvió el mismo problema, ¿pagamos o no pagamos impuestos? Y hubo una revuelta más grande y terminó en el año 70 con la destrucción del templo. ¿Qué querían ellos allí en el año 33? Lo mismo. Ellos preguntaban no para saber qué dicen las Escrituras, sino para hacer su voluntad. Ellos querían una revuelta. No debemos caer, mis hermanos, nosotros en el mismo juego. No debemos caer. Y ellos se admiraban, claro, y hasta hoy en día, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Ahora sí podemos responder. ¿Podemos votar o no votar? ¿Podemos votar por este o por este? ¿Debo pagar el impuesto? ¿Puedo tener una novia o un novio inconverso? ¿Puedo divorciarme? Sencilla la respuesta. ¿Dónde está? Pues está en su palabra. ¿Qué quiere hacer? Allí está. Léalo, estúdielo y obedezca. Porque si no obedece va a suceder lo mismo que al pueblo. Pues será destruido. Lo mismo que le pasó a la higuera. Será estéril. Porque no quieren progresar. Realmente no quieren salir adelante. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos una responsabilidad con esta nación aquí en la tierra, ¿cierto? Y tenemos una responsabilidad de guardar nuestros tesoros en el cielo. Doble responsabilidad. Eso es lo que pasa con nuestras vidas. La moneda, ¿qué quieren hacer? Pensándolo de otra manera, y es: la imagen de la moneda era del César. Devuélvanle al César lo que es del César, ¿cierto? Hay una moneda. Ahora, ¿qué es lo que tienen que darle a Dios? Lo que es de Dios. ¿Dónde está la imagen de Dios? ¿Recuerdan Génesis? ¿Recuerdan cuando el Señor dice allí, el Dios trino en Génesis dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está la imagen de Dios? En nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que darle a Dios? Pues nosotros tenemos que entregarnos entera y completamente al Señor, y eso es lo que no nos gusta. Por eso prefiero divorciarme, por eso prefiero la novia inconversa, por eso no quiero pagar impuesto, por eso quiero fumar, por eso quiero hacer de todo, porque no veo que la imagen de Dios esté en mí. Porque ahora entendí que mi responsabilidad es dar a Dios lo que es de Dios. ¿Quién es de Dios? Y si nosotros aquí como iglesia decimos: yo soy del Señor, Él pagó precio por mí, pues es usted el que tiene que entregarse al Señor. Y eso es voluntario. Cada uno decide qué quiere hacer. El Señor no obligó a nadie y salió avante en la pregunta, ¿cierto? Dice allí: entonces, el versículo, última parte del versículo 17, y se maravillaron de él. Y se maravillaron. ¡Qué respuesta tan impresionante! Eso era lo que yo quería escuchar, que sí debo pagar impuesto y que sí debo entregar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Ya lo entendí.
con este solo ejemplo de la moneda, entendí lo que yo debo hacer. ¿Ya lo entendió? Ahora, hágalo. Es ahí donde actúa nuestra fe, el hacer. Mueva la montaña. Seguimos. Ahora, otra pregunta importante y que también nos afecta mucho. Entonces, versículo 18, no han podido hacer caer al Señor. Otra pregunta, ¿cierto? Más cuestiones. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si es legítimo que si el hermano de alguna mujer muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano, ¿cierto? Hasta ahí voy a leer. Y luego le empiezan a contar ese cuento. Yo no sé si es cuento, ¿cierto? Pero es impresionante que una mujer se pueda casar con 7 hermanos, que los 7 hermanos hayan querido casarse con ella y que los 7 hayan muerto y que no hubiera podido quedar embarazada. Pero es más asombroso que haya resurrección. Eso era lo que creían los saduceos. Ellos no creían en la resurrección. Es más fácil creer que hay una mujer que tiene 7 maridos que no tuvo descendencia, ¿cierto? Es más fácil creer eso. El que no quiere creer, no quiere creer y punto. Y punto. ¿Qué es más fácil creer? Lo que le estaban preguntando los saduceos realmente así era. Realmente eso era lo que decía. Ellos creían solamente en el Pentateuco, no creían en los ángeles, no creían en los milagros, pues por consiguiente no creían en la resurrección. Entonces ellos se acercaron ya diciéndole al Señor: Moisés nos enseñó. Si creían en el Pentateuco, sabía que Moisés escribió el Pentateuco. Sabían que Moisés había escrito eso, pero aún así, sabiendo que no creían en la resurrección, le preguntan al Señor, porque él era un buen maestro. Entonces, ¿qué pasará? Esta era una ley, la tengo aquí, el levirato. ¿Cuál era la ley del levirato? En últimas es la ley del cuñado, eso es lo que traducía. La ley del cuñado: si mi hermano se casó y no dejó herencia, yo debo casarme con la esposa de él, ¿cierto? Esa era la ley. Debería haber, eso pasó con Ruth, ¿cierto? Debería haber un pariente redentor, ¿cierto? Era la ley, tenía que cumplirse. Pero la intención nuevamente de los saduceos no era esa. No era esa. ¿Sí habrá resurrección? Esa es la pregunta para nosotros hoy. ¿Sí habrá resurrección? ¿Eso de la resurrección será cierto? ¿Será verdad? Bueno, y si es verdad, o sea que, ¿y si mi esposa muere, yo no voy a estar con mi esposa? La verdad, no. Allí dice el Señor le contestó: no. Allí ustedes no van a tener ni que ser responsables por su esposa de amarla. Su esposa no va a tener que respetarlo, tranquilas, ¿cierto? No van a tener que criar hijos en sujeción y obediencia al Señor. Todo eso ya no va a haber. ¿Por qué? Es el cielo, ¿cierto? Es el cielo. Es allí donde vamos a estar. Entonces, ¿va a haber resurrección o no la va a haber? Porque lo importante hoy es: ¿nosotros creemos en la resurrección? ¿Qué pasará un segundo después de que nuestra vida aquí en la tierra haya terminado? ¿Qué pasará cuando muramos? ¿Qué pasará? Algunos dicen: ¿qué pasará con la vida después de la vida? ¿Qué pasará? Porque de eso depende cómo vivimos esta vida. Si vivimos aferrados a esta vida, si vivimos agarrados a esta vida, a no querer soltarnos, a no querer dejar que el Señor obre, porque le tenemos miedo a la resurrección. Y en últimas, créanme mis hermanos, en muchas ocasiones, por mi comportamiento, pareciera que no creo en la resurrección. Pareciera. Porque me siento tan aferrado a la vida que no quiero creer que el cielo es mejor. No quiero creer que allí estaré delante de la presencia del Señor. Y vienen preguntas como: ¿estaremos saltando de nube en nube allá en el cielo? ¿Qué será? ¿Serán las calles de oro? ¿Tendré un lugar donde quedarme? ¿Cómo será el cielo? ¿Estaré cantando eternamente yo con esta voz?
¿Cómo será? Entonces como que no, Señor, déjame un ratico más, yo me distraigo acá, hay niñas más bonitas, no tienen alas, pero parecen ángeles, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago, Señor? Déjame aquí en la tierra un ratico más. Y ese ratico se convierte en otro ratico y en otro ratico, porque como les digo, no creemos en la resurrección. Y si no creemos en la resurrección, negamos la fe. El mismo Señor Jesús predicó muchas veces acerca de la resurrección. Los judíos pedían señales. Señor, danos una señal que nos deje así, wow. Y el Señor les dice, ustedes, generación incrédula, no recibirán señal, sino la que recibieron de Jonás. ¿Y cuál fue lo que recibieron de Jonás? Pues que así como Jonás, el Señor iba a morir, iba a estar en la tumba, pero iba a resucitar. Esa era la única señal. Eso deberían creerlo. Y el Señor gastó muchos pasajes hablando de su resurrección. Y después con el apóstol Pablo, 1 Corintios 15, léanlo completo. Si no creemos en la resurrección, negamos nuestra fe. Negamos la fe. Debemos creer en Él, debemos creer que el Señor resucitó, debemos creer que Él venció la muerte para que no nos aferremos a esta vida donde hay dolor, tristeza, enfermedad, desespero, todo eso hay. ¿Sí ve que sí Jaime aprueba la eutanasia? ¿Sí? No, mis hermanos, estoy diciendo que la voluntad de Dios se hace en nosotros y que realmente lo que debemos hacer es buscar su voluntad, saber, entender y creer que la resurrección es real, que estaremos delante de la presencia del Señor, que la muerte no es sino un paso para disfrutar de nuestra vida eterna con el Señor. Entonces la pregunta sí era muy importante. Y era muy importante. Aunque ellos querían hacerlo ver como ridículo. ¿Ustedes creen en la resurrección? ¡Qué ridículo! Eso es ridículo. Es más fácil pensar que esta mujer se casa con 7 hermanos y no tiene descendencia, y que allá en el cielo le van a dar uno de estos maridos, o los 7. ¿Es más fácil creer eso, mis hermanos? ¿O realmente creer que es el Señor, nuestro Dios todopoderoso, que triunfó sobre la muerte? ¿Qué tan difícil realmente es creer? Entonces, versículo 24. Entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, el que ellos creían, cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham y Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino es Dios de vivos. Así que vosotros erráis. Ustedes me hacen estas preguntas, ¿saben por qué? Porque no creen. No creen ni en las Escrituras ni en el poder de Dios. Cuando le hacemos ese tipo de preguntas, yo debo también ser muy claro. Señor, yo creo en tu poder. ¿Creo realmente que eres todopoderoso? ¿Creo realmente en lo que dicen las Escrituras acerca de ti? ¿Creo, Señor, que tú tienes la llave de la muerte? ¿Creo yo, Señor, que nadie se muere en la víspera? ¿Cierto? Eso es lo que decimos. Nadie se muere en la víspera. Nadie. Todo está predeterminado por el Señor. Lo creemos porque si lo creemos, viviremos de una manera diferente en este mundo y cosechando nuestra riqueza en los cielos. Aquí tenemos que pagar impuesto, en el cielo no. No, mis hermanos. Entonces las preguntas eran importantes. Y son muchas preguntas y podemos continuar con todos los temas importantes. Entonces, ¿habrá resurrección o no habrá resurrección? El Señor le dijo: sí hay resurrección. Sí hay resurrección. Eso es lo que el Señor allí
estaba diciendo. Y otra pregunta, ¿cierto? Otra pregunta. ¿Acelero o vamos bien? ¿Está bien? ¿Hay almuerzo? Pablo se demoraba toda la noche, entonces. Sigamos. Siguiente pregunta, porque tenemos que terminar el capítulo 12. ¿Listos? ¿Conmigo? Muy bien. Acercándose uno de los escribas que le había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, aquí viene otra pregunta, otro fariseo: Señor, tenemos 613 mandamientos, 613. Pero dime, ¿cuál es el que yo debo colocar por encima? ¿Cierto? De los 613 debe haber uno, debe haber dos, debe haber tres y debe haber 613. ¿Cuál es el que yo debo cumplir? ¿Será que el de amar a mi esposa? ¿Será que el de respetar a mi marido, ese es más importante? ¿Será que el de colocarme el velo es más importante? ¿Será que el de amar a mis enemigos es más importante? ¿Cuál es el que yo debo colocar por encima? Teniendo la opción de que seguramente pues me puedo esperar a cumplir los demás. Señor, mientras yo vaya a la iglesia, fresco. Con esta novia la convenzo y la convierto. Fresco. Señor, tranquilo, que yo voy a la iglesia, yo doy la ofrenda, pero que la DIAN no me pille, que no pago impuestos. Fresco, Señor. ¿Cuál es la pregunta que tenemos delante del Señor? ¿Y saben qué es lo que le dice el Señor? Claro que sí, mi hermano, hay un mandamiento más grande. ¿Saben cuál es? Y no le nombró ninguno de los 10, ¿cierto? Le habló de uno de Deuteronomio capítulo 6. Le dice: solo hay un Dios y a Él amarás. Listo, ese es el primero. ¿Quieres cumplir los demás? Cumple ese. Es el más importante. Mis hermanos, la pregunta hoy para nosotros es: ¿amamos a Dios tan profundamente que obedecemos el resto por puro amor al Señor? Porque esa es la razón. Eso es lo que deberían escuchar en este caso los fariseos. Tranquilos, los otros 612 frescos. No se preocupen, porque si ustedes aman al Señor con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas, amar a su esposa va a ser sencillo. Respetar a su marido va a ser lo más fácil. Eso es sencillo. ¿Por qué? Porque usted quiere cumplir con el Señor, porque usted ama al Señor. Y dice las Escrituras que el que ama a Dios es conocido por Él. Mis hermanos, el Señor nos conoce cuando nosotros le amamos. Ese es el más grande mandamiento. ¿Realmente quieres obedecer el resto? ¿Quieres que los mandamientos del Señor no sean gravosos? ¿Qué significa gravosos? Que no me cueste, así como les costaba a los judíos allí dar ese impuesto. Uy, un denario, uy, me cuesta. Obedecer al imperio romano es terrible. Cuando obedecemos al Señor, que con alegría estemos: Señor, tú quieres esto. Bienaventurados somos, recibimos la bendición del Señor cuando damos fruto. ¿Ven cómo todo el pasaje tiene conexión? Todo el pasaje. Estamos dando fruto. Buscamos del Señor, queremos obedecerle. Sabemos que un día resucitaremos y estaremos con Él. Creámoslo, mis hermanos, creámoslo. Someternos a Dios va a ser más sencillo si verdaderamente le amamos. Dijo el Señor: si verdaderamente me aman, guardarán mis mandamientos. ¿Qué es lo que quiere la gente? ¿Someterme a mi marido? Jamás. Porque están pensando es en su marido, no están pensando en obedecer al Señor. Ese es el problema.
¿Qué quieres? Señor, pero es que la mujer que me diste, ¿cómo me vas a decir que tengo que amarla? Pues, ¿qué es lo que está pensando? En pobrecito yo. No, mis hermanos, debo pensar primero en el Señor. Debo amarle, porque si le amo, obedezco. Por eso no nos gusta leer estos pasajes tan minuciosamente, porque nos van a colocar una carga. Ahora voy a tener que obedecer, porque yo y ustedes deben tomar una decisión. ¿Aman a Dios, al único Dios, sobre todas las cosas? Entonces van a orar con fe. Entonces van a creer en la resurrección. Entonces van a obedecer grandemente y fielmente. La decisión es de ustedes. Así como el Señor no podía obligarlos a pagar el impuesto, el Señor no nos obliga a amarle. Es parte de nuestra voluntad. No es un sentimentalismo amar al Señor. No es que hoy amanecí amando al Señor impresionantemente. Casi lloro por la mañana. Pero por la tarde pequé y ¡ay, se me olvidó! ¿Por qué? Porque era como me sintiera. Si me siento bien, voy a orar. Pero si me siento mal, no voy a orar. Si me siento bien y con ganas, voy a congregarme el domingo. Pero no, si está lloviendo, mejor no voy. Entonces, todas nuestras acciones dependen de cómo nos sintamos y no del amor que tenemos para con el Señor. Y el Señor aún así les dice una cosa más. ¿Quieren saber el segundo? Ya les dije el primero. ¿Quieren saber el segundo? Amen a su prójimo. Tienen que hacerlo. ¿Quién es su próximo? Puede ser su vecino, su vecina o su enemigo. Tiene que amarlo. No, Señor, pero no me pongas ese punto tan alto. Tranquilos, si ya pasó el 1, el 2 es fácil. Es sencillo. ¿Continuamos? Estoy corriendo. Viene otra pregunta más grande. Y ya no viene de los fariseos. Ya ellos se cansaron. Ay, no, Señor, cada vez que yo te pregunto, tú me contestas con lo que no quiero escuchar. No, ya no preguntamos más. Y nadie le preguntó más. Pero ahora es el Señor el que les hace una pregunta a todos los que estaban allí. Creo que me gasto 5 minutos más. Una pregunta. ¿Qué le dice el Señor? Versículo 35 del capítulo 12. Enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen las Escrituras que Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo es su hijo? Una pregunta impresionante, una pregunta que yo no sé si pudiéramos contestar incluso nosotros hoy. Pero ¿qué era lo que el Señor estaba diciendo? ¿Saben ustedes quién es el Mesías? ¿Reconocen ustedes al Mesías? Porque si no lo reconocen, lo van a colgar en unos días, lo van a crucificar. ¿Ustedes conocen a David? ¿Saben lo que dijo el rey David? El rey David habló en el Salmo 110 diciendo, por inspiración del Espíritu Santo, cierto es lo que dice aquí también Marcos, de que estaba allí David presenciando una conversación entre el Padre y el Hijo. Dijo Jehová a Adonai. Eso es lo que está diciendo. Dijo Jehová el Señor, el Padre le dijo al Hijo. ¿Y qué fue lo que le dijo? Pondré tus enemigos por estrado de tus pies. ¿De quién estaba hablando allí David? ¿De quién profetizó en este caso? Ellos tenían que decir, pues del Mesías. No pudieron contestar, no contestaban. ¿Quién es este Mesías? ¿Quién es este Señor? ¿Saben por qué? Porque si ellos contestaban que era el Mesías, se hacían doblemente culpables de la muerte del Señor Jesús. Y ellos serían sus enemigos. ¿Qué pasaría según este contexto del Salmo 110 con los enemigos del Señor? Que Él los entregaría a los pies del Señor Jesús. Eso es lo que pasa a los enemigos de la cruz. Eso es lo que pasa a los enemigos de Dios y lo que pasa a los enemigos del Señor que no creen en el Señor. Eso es lo que sucede. Serán hollados, dice Apocalipsis. Una respuesta fuerte.
Josué, después de conquistar la tierra, 5 naciones, 5 reyes se escondieron en una cueva. ¿Y saben qué hizo Josué? Los mandó salir, los colocó en el piso y dijo a sus oficiales: vengan, pongan su pie en su garganta. ¿Saben por qué? Ganamos nosotros. Cuando el Señor está diciendo al Señor Jesucristo: yo colocaré tus enemigos al estrado de tus pies, está diciendo: yo te daré un nombre que es sobre todo nombre, y toda rodilla se doblará delante de ti, quieranlo o no lo quieran. Sean sus enemigos o no sean sus enemigos. Si ustedes creen o no creen en Dios, hoy sí hace la diferencia. Sí hace la diferencia. Si su abuelita linda, hermosa, no cree en el Señor, eso trae la diferencia. Si su novia inconversa no cree en el Señor, eso es una gran diferencia. ¿Crees en el Señor Jesucristo? ¿Crees que el Señor, nuestro Dios, le levantó de los muertos por el poder del Espíritu Santo? Eso era lo que el Señor les estaba diciendo. Muchas preguntas para nosotros hoy. Muchas. ¿Creemos? Estando sentado del arca de las ofrendas. No, devolvámonos un poquito porque hay algo más importante. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras filas en las sinagogas y en los primeros asientos de las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Ojo, mis hermanos, con decir que son cristianos y no lo son. Ojo con eso. Ojo con decir que ustedes tienen fe en el Señor y no hacer lo que el Señor dice. Ojo con decirle Señor, Señor y no obedecerle. Eso es lo que está diciendo. Porque ustedes son iguales a los fariseos hipócritas que se visten bien, van a la iglesia el domingo, dan las ofrendas, pero son muertos. Ustedes no resucitarán en el día postrero. Ustedes, no importa si pagan el impuesto o no lo pagan. Cuídense de esos. Cuídense de esos creyentes que dicen ser creyentes, pero que no se comportan como creyentes, porque no aman al Señor y no le obedecen. Qué culminación, ¿no? Casi terminando, el Señor les dice: ojo con ustedes, ojo, porque en medio de ustedes seguramente habrán creyentes que aman decir bendiciones, hermanos, Señor te bendiga, pero que en su corazón no creen en el Señor, no son salvos, tienen el nombre de que viven, pero están muertos. Ellos no resucitarán para la presencia del Señor. Y aún así el Señor es tan atrevido, pero tan atrevido en lo que estaba haciendo, que ahora se acerca allí al lugar de las ofrendas y ve lo que nadie veía: el corazón de una viuda que estaba entregando todo lo que tenía, y en ese caso lo puso en contrapeso contra los fariseos, dueños de la ley. ¿Saben qué tienen en su corazón? Nada, hipocresía. ¿Saben esta mujer qué es lo que tiene en su corazón? Devoción. Ama al Señor, está dispuesta a entregar todo lo que tiene, porque ella sí sabe que ella es la imagen del Dios invisible. Ella sí sabe a quién tiene que rendirle tributo. Ella sí sabe que ama primeramente al Señor y que no le interesa si mañana comerá o no comerá. Eso fue lo que el Señor Jesús resaltó, y nadie podía saber eso, porque nadie podía mirar en el corazón, solo el Señor Jesús. Capítulo largo, pero sencillo, fácil de entender. Hoy, mis hermanos, ¿estamos dispuestos a seguirle haciendo preguntas al Señor? ¿Con qué pregunta le vamos a llegar? Porque ¿saben qué? El Señor sabía la intención que ellos tenían. Él sabía. ¿Queremos amar al Señor? ¿Queremos realmente someternos a las autoridades? ¿Queremos mostrar públicamente que nuestra ciudadanía está en los cielos y que cuando muera iré directamente a la presencia del Señor? Hermanos, ¿lo creemos? Ese es el reto de hoy. Que cada una de estas preguntas, que cada una de estos cuestionamientos realmente nos hayan servido.
Sé que hablé mucho y muy rápido, pero ojalá que alguna palabra quede en su corazón. Yo sé que la palabra del Señor no vuelve vacía. Y a los que están escuchando ahora la grabación, es la misma pregunta en casa. ¿Realmente amo al Señor? ¿Cuál es mi prioridad? ¿Qué quiero? ¿Qué debo hacer, Señor? Acérquense, porque es necesario que los que se acercan a Él crean que Él es ¿qué? El sustentador, el galardonador. Realmente Él es el Señor. ¿Lo creemos? Si es así, devolvámonos. Daremos fruto. No seremos estériles. Y cuando el Señor venga en la mañana a mirar su templo, donde va a entrar, pueda decir: ¡guau! Aposento alto, orquídeas. ¡Guau! Les pido que se pongan de pie y vamos a orar. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque aunque los fariseos, los saduceos y los herodianos tenían tu palabra, no creían en ella. Gracias damos, Señor, porque hoy podemos tenerla en nuestras manos, en el retroproyector, en los celulares. Tenemos tu palabra, Señor. Lo único que debemos hacer es leerla para obedecerla. Pedimos, Señor, que como iglesia nos des ese ánimo pronto para poder no solamente creerla y entenderla, sino aplicarla. Que demostremos con nuestras vidas que tú eres nuestro Señor. Que aún a pesar de las dificultades a nuestro alrededor, aun cuando las montañas que vemos sean tan grandes, nuestra fe esté depositada en ti. Queremos como iglesia dar fruto. Queremos demostrar que te amamos, Señor. Y queremos que tú estés buscando allí en nuestro corazón quiénes somos realmente. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, mi Señor. Yo te pido por esta congregación aquí en Aposento Alto Orquídeas. Pido, Señor, grandes bendiciones. Pido, Señor, que le guardes. Pido, Señor, que les enseñes, les muestres tu rostro, mi buen Señor. Que ellos puedan confiar plenamente en ti, no en los hombres, pero que puedan dedicar sus vidas fielmente y en obediencia y en amor a ti. Amén. Mis hermanos, muchas gracias. Como siempre, ¿pueden tomar asiento? Yo me despido. Quiero alcanzar a llegar a calle 80 y estoy muy lejos. Entonces, mis hermanos, muchas gracias. Grandes bendiciones y gracias, Alfonsito, por invitarme.